Hola a todos, soy el profesor Bernardo Jaimes Rivas. Continuamos con la capacitación de Excel y en esta sesión vamos a trabajar la parte teórica de la semana o del bloque de la semana. Y por lo tanto, bueno, al final solamente contestaremos bueno, haremos un documento con las respuestas de algunas cuestiones que se van a generar, ¿no? Y que vamos a ver en la plataforma. Ahora, lo que vamos a ver el día de hoy justamente son formatos. Ajá, y primero vamos a definir la palabra formato. ¿Qué es la palabra formato? Vamos a apoyarnos un poquito de internet y vamos a explicar estos temas. Aquí en informática, chicos, si buscamos en internet qué es un formato, en la parte de la informática, esto quiero que quede muy claro. Un formato como tal, dice un formato de archivo es un estándar que define la forma en la que la información se organiza y se codifica en un archivo informático. Dado que una unidad de disco o de cualquier memoria solo puede almacenar bits, el ordenador o computadora debe tener algún método para convertir la información en datos binarios. El formato como tal, cuando hablamos de informática, nos habla básicamente del tipo de archivo que tenemos. Esta parte la tenemos que tener clara también, porque existen muchos programas, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de que Excel genera libros y estos libros tienen una extensión. La extensión justamente es cómo finaliza el archivo. La extensión, por ejemplo, es XLS. X, estamos para la versión actual, XLSX. Pero hay un montón de formatos de archivo. Si estamos, esto lo vamos a ver más adelante, pero se confunde un poco con el tema del día de hoy y quiero que lo separemos. Hablar de formato entonces es hablar del tipo de archivo y el ejemplo más claro de formatos es el MP3. Cuando yo hablo de MP3, ustedes inmediatamente ubican que estoy hablando de un archivo de música. Se volvió conocido este formato debido a que bueno, fue una revolución cuando aparecieron los MP3 porque reducían el tamaño de los tracks de música. ¿Sí estamos? Pero por ejemplo, ese formato antes de llamarse MP3 se llamaba formato WAP. Si estamos, el formato WAP era un formato donde una canción pesaba tanto que dentro de una unidad de almacenamiento como un CD, pues simplemente cabían a lo mejor 15, 18 canciones, ¿no? Cuando llega el MP3, que es un cambio de formato, y lo dice aquí justamente, dice, es la forma en la que información se codifica en un archivo en formato y el disco solo soporta una cantidad de información. Entonces, cuando llega el formato MP3, cambia la cantidad de información que recibe del formato WAV, la hace más pequeña y ahora en ese mismo dispositivo donde cabían 20, ahora te cabían a lo mejor 90 canciones o 100 canciones y esa fue la revolución, ¿no? Es decir, en un CD o en un dispositivo de almacenamiento que me cabían 20, ahora me caben 100, ¿no? Pues era algo impresionante. De ahí surge la fuerza de ese formato. Pero los formatos existen por mucho. Ahora, yo creo que conocen otro formato como el formato de video MP4, si estamos como el formato de imágenes JPG, el formato de imagen GIF, así una gran variedad de formatos. ¿Ok? Ahora, no vamos a trabajar con este tema, lo que vamos a trabajar nosotros es con el formato de texto. También en informática tenemos algo que es el formato de texto. Ujú. Y aquí sí nos dice el formato de texto. El formato de texto es el marcador que se aplica a un texto plano para añadir estilos, más allá de la semántica de los elementos, colores, estilos, tamaños y características especiales al texto resultante. Se le conoce como texto formateado, ujú, texto con estilo o texto enriquecido. Entonces, ¿qué es esto básicamente del formato? Pues es la presentación que vamos a dar en nuestras hojas de cálculos. Y el día de hoy vamos a ver la parte teórica que nos va a permitir tener el conocimiento para hacer las prácticas que vienen, donde vamos a trabajar con el formato. El formato en Excel es fundamental. Ajá. Y entonces este formato de texto es la presentación básicamente que vamos a dar y vamos a ir trabajando esta semana con algunos elementos del formato. ¿Ok? Bien, que pareciera fácil, ¿eh? Y lo es a lo mejor, pero tiene por ahí algunos tips que debemos de manipular. Ok, vamos a ver algunos ejemplos de formato. Bien, aquí tenemos ejemplos de tablas con formato, ¿no? Digo, los estoy tomando de internet, porque bueno, pues no tendría caso que estuviéramos haciendo formatos primero, ¿no? Estamos viendo la parte teórica. Entonces simplemente quiero que vayamos viendo algún ejemplo. ¿Qué sería el formato? Justamente esto. El fondo que podemos utilizar en las celdas, los colores de los textos, los tamaños de los textos, pero no solo eso, sino las alineaciones de los textos como tal. Ajá, vamos a ver qué más podemos trabajar o qué más podemos encontrar acá dentro de lo que estoy trabajando en formatos dentro de Excel. Si estamos, simplemente lo busqué en línea, ¿eh? Tenemos algunos otros formatos. Digo, estas ya son tablas como tal.
tablas dinámicas, pero por ejemplo acá tenemos otros formatos como estos, que son formatos inteligentes que también vamos a aprender a trabajar. Ok, estos formatos inteligentes, sí, o que se llaman validaciones de datos, pues también miren, nos dan presentaciones dependiendo de las características de la información. Les llamo formatos inteligentes porque hacen que se mueva de diferentes formas. Ven, aquí está otro formato más o menos. Alineaciones de texto, orientaciones de texto. Ajá. Entonces, ahorita vamos a trabajar con este tipo de herramientas para que nos demos una idea. Ok, ahora sí voy a abrir Excel. Ok, ya tengo aquí una tabla. ¿Sí estamos? Y entonces colocar formato pues no es tan complicado. Ajá. De hecho, básicamente en la ficha principal, que es la ficha inicio, la parte que nos va a encargar del formato es la siguiente. Recuerden que esta parte que tenemos acá arriba se conoce como cinta de opciones y esta cinta de opciones está dividida en un elemento fundamental que son los grupos. Cada grupo son los cuadritos que vemos acá. Ajá. Entonces, ¿qué grupos forman parte del formato? Pues el grupo de fuente, el grupo de alineación, que son todos estos que está aquí, el grupo de número, el grupo de estilos, básicamente son los que funcionan para esto. ¿Ah? ¿Cómo va a trabajarse esto? Y los principales formatos que vamos a utilizar son los siguientes. Vamos a partir primero por la parte numérica, que ya lo habíamos visto un poco. ¿Ok? Si yo quiero agregar colores o textos o tipos de letras, recuerden que yo capturo normal y acá yo indico el tipo de dato que voy a colocar. Si es un valor numérico, si es un valor de numérica, de contabilidad. Si estamos un ejemplo, ahí está. Hasta en las fechas, ¿sí? Si yo agregara aquí una fecha, ajá, si yo agregara aquí una fecha, hasta en las fechas tenemos formatos, ¿no? Entonces, ¿cómo se captura una fecha? Yo capturo la fecha normal, vamos a suponer 11 del 02 del 2000. Yo lo capturo normal y le puedo cambiar el formato y vuelve a trabajarse con esta parte de aquí. Clic y le indico qué tipo de formato quiero. Quiero una fecha corta o una fecha larga. Fecha corta es la que tengo, una fecha larga y solito me va a colocar la información. Entonces no es necesario en una fecha que yo ponga 11 de enero. La finalidad de Excel es trabajar rápido. Entonces en el momento en que yo capture un valor 02 de 05 19, la máquina entiende que eso es una fecha. Ajá, y después me permitirá cambiar el formato para que yo dé la presentación. Entonces, yo puedo venir de hecho aquí hasta más formatos y me va a dar todavía más opciones de formato. Y le digo, mira, esto es una fecha y quiero que vean acá. Quiero una fecha que se vea así, quiero una fecha que se vea de esta forma. Vean, tenemos diferente, quiero que se vea con guiones. Ujú, ahí está. Entonces, los formatos son importantes. Estos son los formatos de captura. ¿Qué presentación le vas a dar al valor? Si estamos claros, un ejemplo en los porcentajes también, todo porcentaje es un valor con un punto al principio. Entonces yo pongo punto 10 y la máquina lo va a poner como punto 1. Pero tú dices, esto es un porcentaje, correcto. Vas, seleccionas y le indicas que es un porcentaje, me va a decir 10%. ¿Ya vieron? Entonces tú capturas los valores sin ningún tipo de símbolo y posteriormente en esta parte le vas indicando qué es. Si estamos, qué es lo que estamos trabajando. ¿Ok? Bueno, esta es básicamente la parte de la vista, ¿no? La voy a borrar. Sí, porque no queríamos esto. Ahí está. Ahora, en la parte de los textos, bueno, aquí ya no voy a perder mucho tiempo. Sabemos que yo puedo seleccionar y con esto es aplicar borde o fondo relleno a la celda. ¿Sí estamos? Sabemos que con este yo puedo aplicar ¿qué? Color de la letra. ¿Sí? Eso ya son algo, cosas muy sencillas, ¿no? Negritas, cursivas, subrayar la letra, incrementar tamaño de letra, decrementar tamaño de la letra, ¿no? Si estamos, escoger el tipo de letra, esta parte, bueno, ya, yo creo que eso es una parte que ya de conocimiento general, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sí recomiendo acá? ¿Sí? Cuando, por ejemplo, yo hago muy grande un texto, ¿sí? Aquí, tengo que entender que si no cabe, una forma a lo mejor es arrastrar acá, pero yo la forma en la que recomiendo es un simple doble clic, que esta parte nos va a ayudar a trabajar más rápido. El doble clic hace un ajuste automático a la celda al tamaño que yo necesito, ahí está. ¿Sí estamos? Entonces tengo un ajuste automático. Ajá. Bien. Insertar filas y columnas es importante para los formatos. Clic encima de la columna, simplemente clic encima de la letra, clic derecho y le damos insertar y nos va a insertar fila, digo columnas, o si quiero insertar filas, clic aquí, insertar y nos va a insertar filas. Consideren que la fila siempre se va a insertar en la parte superior o a la izquierda del lugar donde seleccioné. Entonces, si yo quiero una fila al principio, voy a colocarme aquí, insertar y me va a colocar en la parte de arriba. ¿Si estamos de acuerdo o no? Ok, hasta ahí estamos, me parece que bastante bien, no es tan complicado. Ahora bien, alineaciones de texto, ya habíamos platicado, tenemos 6. Si estamos, tenemos 6 alineaciones de texto. Izquierda, derecha, centrado, que serían las normales. ¿Sí? Aquí está. Izquierda, derecha y centrado. Ajá. Y tenemos otra, inferior, centrada y superior.
¿Esto por qué es? Cuando mi celda es más grande, voy a hacer más grande a lo mejor estas celdas, ¿sí? Lo que yo hago acá es justamente esto, ¿sí? Me permite indicar que va a estar centrada, pero también centrada de forma horizontal, o me permite ponerlo en la parte superior o en la parte inferior. ¿Sí estamos? Entonces ahí ustedes podrán definir donde quieren. Estas de aquí arriba simplemente aplican cuando mi celda es muy alta. ¿Sí estamos? Tengo la orientación del texto. El texto se puede girar de posición. Ajá, en ángulo ascendente o descendente. Vean, ahí está. ¿En qué ángulo lo quiero trabajar? ¿Sí? O si quiero que totalmente quede vertical. Vean, ahí está. ¿Cómo quiero que trabaje este texto? ¿Sí? Ahí está. Ajá. Bueno, ¿para qué nos sirve esta? Esta celda que está aquí. Esta es poco utilizada, pero esta lo que nos va a permitir hacer es aumentar o disminuir sangrías. Y esto nos va a servir porque, por ejemplo, vamos a suponer que dentro de una tabla, este es mi título y estos son subtítulos. Entonces yo selecciono estos y les digo que mueva la sangría. Vean, mueve la sangría un poquito. ¿Ya vieron o no? Evita que hagamos cosas como presionar varios espacios y estar acomodando. No, eso es pésimo, ¿no? Nosotros no podemos, como unas personas técnicas, como técnicos en nivel de informática, yo no puedo estar utilizando el espaciador para poder acomodar información. Espero que no lo hagamos. Entonces, si a mí me dicen, vas a hacer una tabla donde va a haber títulos y subtítulos, pues entonces tú dices, este es un título, un ejemplo, y estos como son subtítulos de eso, seleccionas los subtítulos y con la barra alineas. ¿Sí? Y si este es un subtítulo del de arriba, entonces con la barra alineas un poco más. Ajá. Y tal vez este subtítulo contra los otros, pues vas moviendo, acomodando más o menos como vayamos a querer nuestra tabla, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Y aquí algo importante, doble clic y la máquina se va a ajustar, ahí está. ¿Sí? Entonces vean cómo estamos viendo nuestra tabla ya de otra forma. Ajá. Estamos viendo, haciendo una tabla en general porque estamos viendo para qué sirven las herramientas, ¿no? Entonces ya vimos para qué sirven estas. Y al mismo tiempo esta, pues también te permite la otra quitar sangría, ¿no? Ujú. Listo. Ok, ajuste de texto, ya lo habíamos visto en una de las actividades. Si mi texto es muy grande, precio unitario queda muy grande para el tamaño del contenido que va a haber en la fila, entonces voy a reducir y digo, me voy a basar en este y digo, bueno, aquí tengo espacio para que queden dos líneas. Hago un ajuste de texto. Ajá, ahí está. Cabe señalar que el ajuste de texto solo funciona si mi celda es ancha. Si estamos y mi texto pasa del ancho de la celda. Y si mi celda es alta, disculpen. Ahí es donde funciona el ajuste de texto. Si estamos, otro texto muy importante, el combinar y centrar, ya lo habíamos ocupado. El combinar y centrar, a lo mejor digo productos en oferta. Ajá, y lo que voy a hacer es marcar toda esta tabla, juntar todos estos elementos, los combino, los centro, y entonces ya queda, ahí está, junto, ¿no? Voy a poner acá un relleno de color anaranjado. Listo, ahí está. ¿Sí estamos claros? Y entonces ahí nos vamos dando cuenta cómo nos está quedando nuestra, nuestra tabla, ¿no? Sí, vamos a decir que estos son los productos en oferta del mes de febrero, ¿no? O el mes de septiembre. Septiembre. Ahí está. Y yo pongo, dices, ¿por qué pones septiembre acá? Porque ahora septiembre arrastro y ahora voy a combinar de forma vertical. Ahí está. Se ve pésimo tal vez. Tengo el giro de la sexta, de las letras. Puedo girarlas, ahí está. Se sigue viendo mal. Hago alineación centrada, tanto horizontal como vertical. Ahí está. Incremento el tamaño de la letra. Ahí está. Aplico un relleno. ¿Sí? Y estamos creando una tabla, ¿no? Algo muy común. ¿Sí? Ahí está. Es una tabla básica. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente tenemos esto. Sé que muchos de ustedes ya lo saben usar, esto, ¿ok? A lo mejor el mismo trabajo nos ha obligado a irlo haciendo. Está bien, yo les voy a pedir que el día de hoy tengamos un poquito de paciencia, porque debemos de garantizar que todos sabemos esto, porque se viene un trabajo con muchas tablas. Ajá, entonces, bueno, ahí está esta parte ya, ¿ok? Combinar y centrar, ¿sí? Ahora bien, algo importante aquí, no me gustó cómo se ve. Tengo la goma. Esta goma que tenemos acá nos permite borrar los formatos. O me mandaron una tabla que ya tiene formatos. Si no me gustó, voy a dar un ejemplo. Me mandaron aquí una tabla como esta. Ya tiene formatos. Si no me gustó, la voy a poder borrar. Entonces, le voy a poder quitar el formato. ¿Qué hago? Nada más selecciono toda mi tabla y vengo con esta goma. Y aquí la goma me dice borrar todo. Borrar todo es quitar la tabla. No. Control Z, voy a cancelar. ¿Sí? Borrar formato. Sí, y aquí le digo, quítale todo el contenido, no me gustó cómo se ve. Esto lo puedo hacer en cualquier tabla que me hayan mandado que no me gustó cómo se ve. Vean, voy a quitar borrar formato, ¿sí?
y me va a borrar todo, ¿ya vieron? Y me la va a regresar. Me quito los textos, los tipos de letra, me quito todo básicamente. ¿Ok? Voy a recuperar. Entonces ahí está la herramienta de borrar formato. Hasta aquí básicamente hemos visto lo que son las herramientas de número. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, nos falta ver nada más ¿cómo se llaman? En este caso, los decimales, ¿no? Como selecciono, por ejemplo, aquí tengo dos decimales y puedo aumentar decimales, 3 decimales, o puedo disminuir decimales. Entonces yo ahí decidiré cuántos decimales tengo, que sería lo único que nos falta, ¿no? Entonces ya con esto el día de hoy vimos estas herramientas que estamos viendo aquí. Las herramientas más básicas de lo que sería el formato y lo que es el formato que es la presentación. Y nos falta una muy importante. Cuando yo presiono imprimir o quiero imprimir este archivo, y le doy en imprimir, me voy a dar cuenta que la tabla aparece de esta manera que estamos viendo aquí, pero no aparecen los bordes de la tabla, ¿verdad? Si no aparecen los bordes. Por default, estos cuadritos que estamos viendo aquí no existen. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer yo? En esta herramienta que tenemos acá, tenemos los bordes, ¿no? Y yo puedo decidir cuáles quiero que se vean. Vean, clic, y acá le indico, quiero solamente el borde inferior. ¿Qué quiere decir el borde inferior? De lo que yo seleccioné, si yo selecciono esta parte y le coloco solo el borde inferior, solo me va a mostrar la parte de abajo. Ajá, la parte de abajo de esta línea. Entonces voy a presionar control P para ver la impresión y aquí me voy a dar cuenta que aquí abajo se ve esa línea, porque solamente marqué el borde inferior. Pero ¿qué pasa si selecciono y le indico que quiero todos los bordes? Pues aquí sí ya va a mostrar todos los bordes como tal. Ajá, aquí pasa lo mismo. Yo les digo, ¿sabes qué? Aquí nada más ponme un ejemplo, los bordes exteriores. Aquí me está dando un ejemplo. Me dice, solamente voy a poner los bordes de todo lo de alrededor, que está seleccionado, claro. Entonces, vean, me pone todo ese borde, voy a presionar control P para que nos demos una idea cómo quedaría. Y ahí está en control P cómo se ve. ¿Sí? O, que es lo más común, no, si quiero los bordes, selecciono y le indico todos los cuadritos los quiero ver. ¿Sí? Y ahí está, estamos aplicando algunos formatos. Entonces, después de esta clase teórica, ahorita vamos a ver algunos formatos básicos que van a tener que hacer. Y el día de mañana ya vamos a empezar a ver formatos un poco más avanzados. Espero que haya quedado claro. Y pues bueno, esta es la clase sencilla y básica del día de hoy, pero con eso cubrimos ya básicamente la parte de fuente, la parte de alineación, la parte de número y mañana vamos a trabajar con todos los iconos de estilo. Al final de esta semana prácticamente deberemos de conocer el uso de todos los iconos y para qué sirven de la línea del inicio. ¿Sí estamos? Y empezaremos con insertar. ¿Ok? Bueno, muchas gracias muchachos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.